Cordial saludo, mi nombre es Byron Nicolás Martínez Cortés del grupo 212-019-198 del CEADA Casillas. A nosotros nos correspondió pues, hacer la presentación del diseño de la cercha. Entonces, con mi nombre Byron Nicolás Martínez Cortés, compañero Miguel y la compañera Marta Yurani López. Entonces, a proseguir. Entonces, como primero, se calculó la longitud de todos sus elementos de la cercha Pratt, pues es esta. Entonces, el ancho total, pues 6 metros, los grados y las longitudes. Primero se enumeraron todos los nodos disponibles en forma ordenada, tal y como se muestra en la figura. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, L, H, I, J, K, L. Luego se identificó el ángulo principal y sus respectivas longitudes. Entonces, el ángulo principal y sus longitudes: 6 metros, 1 metro. Entonces luego teníamos que hallar la altura de la cercha. Entonces, los puntos A, J, D forman un rectángulo con base de 3 metros y un ángulo de 30 grados, pues como lo muestra acá, A, B y J, y el ángulo de 30 grados. Entonces, aplicamos tangente con esta ecuación, reemplazábamos 3 metros más el tangente de 30 de J. Entonces nos da una altura de la cercha de 1.73 metros. Entonces, una vez determinada la altura de la cercha, se calcula la distancia entre el punto AD. Entonces, entre el punto AD era 3 metros, porque es la mitad, 3 metros, dividido en coseno de 30, entonces AD 3.46 metros, nos da ese resultado. Luego, las longitudes superiores AB, BC, CD, DF, FG y EF y FG simplemente se dividen en 6 partes de longitud total superior, o sea, la longitud de arriba, donde la longitud superior es de 6 metros. Donde la longitud superior, vamos a calcularla. Entonces, la longitud inferior es 6 metros, entonces sobre coseno de 30 grados nos da 6.92 metros, la longitud inferior. Volvemos las longitudes superiores, acá 6.93 por 6, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo dividimos y nos da 1.55 metros. Y las demás longitudes, que son las de abajo, longitudes por las formas trigonométricas y ya que una estructura simétrica, las longitudes van por partes. Entonces, por cada nodo se saca esto. Entonces, aquí llevamos esta, que es la A, el 2 metros, por B es 0.58. Sacamos los resultados y los llevamos a la tabla, donde llevamos el resumen de los resultados de las longitudes de las barras. Entonces, la barra AB 1.55 metros, barra IH entonces 1 metro, barra BC 1.55, HG de la barra 1 metro, y así sucesivamente hasta que nos dé el resultado. En esta le sumamos toda la longitud total y nos dio un resultado de 25.16 metros. Entonces, proseguimos sobre componente de cargas vivas y muertas. Entonces, como primero se calcula el número de cerchas necesarias para poder hallar las cargas vivas y muertas. Entonces, el número de cerchas son 18 metros dividido en 3 más 1, entonces nos da 7. Entonces, después el área de influencia será el área que tiene por longitud superior de la cercha por cada separación entre cada una de ellas. Entonces, luego se determina el tipo de perfil
y sus características respecto a las tablas. Entonces AC por C por LCUP igual a 3M por 6.93M igual a 20,79 metros por segundo, metros cuadrados, perdón. Por su perfil doble tiene entonces un peso de, hacemos esta multiplicación, nos da 4.60 kilómetros por metro. Entonces MP por 2, MP por 2 por 4.60 kilómetros por metro nos da 9.2 kilómetros por metro. Entonces luego se calcula el número de tejas necesarias para cubrir la estructura por completo. Entonces nos da 18.63 fue el número de tejas en el área de influencia. Entonces cada una con un peso de 14.75 kilogramos, de acuerdo con la tabla. También se calculó el número de correas necesarias y su respectiva longitud. Entonces el número de correas, comenzamos con el número de tejas más 1, esto nos da 3.74 correas y lo aproximamos a 4. Entonces longitud de correas, número de correas por S, entonces 8 por 3 metros de la altura, 24 metros. Ahora bien, se puede empezar a calcular las cargas con respecto a la distribución correspondiente, como lo decía anteriormente. Cargas vivas son las cargas con el peso de una persona de aproximadamente unos 70 kilogramos. El cálculo fue con respecto a la siguiente ecuación: CB igual a P por AC por G, por lo que ejerce una fuerza de CB de una carga, pues CB es carga viva de 14.261.94 newtons, es la carga viva que nos da. Entonces seguimos con la carga muerta. Son aquellas que conforman la estructura con el peso propio de la cercha, por el que el peso promedio de la cercha está dado por la siguiente ecuación. Entonces donde L es la longitud de las barras, P es la densidad lineal y G es la gravedad que actúa sobre él, dando un resultado de 2116.05 newtons de carga muerta. Seguimos. Asimismo, el peso de las correas está dado por la misma ecuación. Entonces nos da PSO, entonces 1176 newtons. El peso de las tejas 2692.97 newtons. La carga del viento ejerce una fuerza a la estructura y depende de la velocidad de este. Entonces nos da 495.09 newtons. Seguimos. Carga total de la estructura. Entonces la suma de todas las cargas nos da la carga total que va a soportar la estructura. La sumatoria de las cargas muertas, entonces sumamos todas las sumas de las cargas muertas y nos da 6.480.11 newtons. Entonces esto es carga viva por carga muerta más carga muerta. Entonces por lo que la carga total será, pues con carga muerta y carga viva, será de 20.742.05 kilonewtons. La distribución de las cargas. Todas las cargas se distribuyen en todos los nodos de la estructura, por lo que se aplica la siguiente ecuación, que nos da 3.457 newtons, la distribución de las cargas. Entonces, para los extremos, que son estos que nos encuentran acá, como vemos, este resultado lo aplicamos aquí en cada uno de los extremos. Entonces para los extremos el peso se divide en
W 17.728.5 metros, 6 metros. Seguimos a la próxima. Entonces, método de los nodos. Creo que me pasé uno. No. Entonces, método de los nodos. Aquí vemos A, B, L, B, C, K, L. Entonces aquí vemos AB, entonces 2.7, 2.07, AL, AL. Entonces aquí nos van de todos los resultados, vamos poniéndolos acá, los pusimos todos, como nos muestra acá. Entonces ahora se calculan las tensiones y las compresiones en cada uno de los nodos. Primero se hace cálculo de las reacciones, entonces aquí 43 kN, kilonewtons. En GY nos da 21.93 kilonewtons, que ejerce hacia arriba, y AY de 21.93 kilonewtons, que es lo mismo. Las cargas en los extremos serán, entonces nodo A, que ejerce hacia abajo, es de 3.655 kilonewtons. AB pues con un ángulo de 25, y AL pues de la parte inferior. Entonces AY hacia arriba 21.93 kilonewtons, el nodo L, que es todo este, AL, KL y LB. Entonces nodo B, entonces ejerce hacia abajo 7.31 kilonewtons. En AB ejerce hacia abajo menos 43.24 kilonewtons, y LB nos ejerce 0%. Pasamos al nodo K, donde el nodo KL nos ejerce 39.19 kilonewtons, el nodo BK nos ejerce menos 8.65 kilonewtons, como muestra acá. Pasamos al nodo C, nos ejerce hacia abajo 7.31 kilonewtons, en CB nos ejerce hacia abajo menos 34.59 kilonewtons, y CK nos ejerce 3.66 kilonewtons. En el nodo D entonces nos ejerce CD menos 25.93 kilonewtons, y hacia abajo nos ejerce aquí kilonewtons 7.31 kilonewtons de J. Entonces muchas gracias. Saludos, doctor y compañeros. Mi nombre es Marta Irani López Noreña, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Abierta y a Distancia. Este es mi documento de identidad. Vamos a proseguir con la explicación de la materia de materiales. Entonces, nos dice que cada diagrama de fuerza que se realice se descomponen las fuerzas así como en el nodo A. Estamos hablando del diagrama de fuerzas, que son estos. Entonces, se va a descomponer la fuerza así como en el nodo A. Se hace una sumatoria igual a 0, y eso nos da nos va a dar una comprensión y una tensión. Aquí también otra sumatoria igual que 0, y aquí lo que vamos a hacer es dividir sobre 25, y eso nos da una comprensión de menos 43,24, y esto nos va a dar una tensión de 39,19. Entonces, aquí vamos como a explicar que cada descomposición de fuerza que se realice para cada diagrama de fuerza para calcular la fuerza que se compone en general la estructura con respecto a los puntos nodales, dependiendo sus signos, se le asignarán, ojo, una compresión o una tensión. En la siguiente tabla se muestran los resultados de todas las cargas. Entonces, aquí vemos los resultados de todas las cargas. Tenemos nodos gemelos, fuerza, tensión y comprensión.
agrandar un poco más para que se vea mejor. Ahí está. Tenemos también que se evalúa por el método de sesión. Aquí estamos ya explicando el método de sesión, ¿no? Entonces se evalúa el método de sesión de unos nodos para comprobar el resultado de la T anterior, de la tabla anterior. Entonces, aquí visualizamos que nos da una tensión de 39,19. Pongamos otro color para que se vea mucho mejor. Vale. Ponerle otro color para 39,17 igual a 39,19 y esta es la tensión, este es el dibujo al cual le corresponde para guiarnos mucho mejor. Y esta es el factor de seguridad de fuerza normal de la carga crítica. Eso fue lo que nos dieron de la cercha de los datos que se deben trabajar en esta fase. Esto fue lo que trabajamos en la fase anterior, lo que nos ayudaron en el foro, y esto es lo que se debe hacer. Entonces se debe calcular unas fuerzas normales en cada elemento de la cercha que tenemos, en este caso unos pi, con el perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, por lo que el área del perfil laminado según la teoría de tabla de unidades metros al cuadrado es esto, 0,00112 metros al cuadrado. Y con este dibujo, el cual esto lo sacamos de la unidad de la biblioteca de la UNAM. Entonces, tenemos que resaltar que esta es la ecuación de la ecuación del esfuerzo, F sobre A, y este es los valores de cada uno de los nodos de la ecuación con respecto al área que obtenemos con el resultado de la siguiente tabla. Aquí se reemplaza, vamos a poner un poco más grande, aquí lo reemplazamos. Y tenemos lo mismo: longitud de elemento, esfuerzo normal, el área del perfil, tensión y compresión, fuerza y nodos gemelos. Listo. Entonces, esto también lo sacamos de la una de la biblioteca, y resaltamos que la estructura, esto es lo que vamos a solucionar. Entonces, vamos a explicar un poco. Separamos los elementos que están en tracción para calcular los factores de seguridad, teniendo en cuenta la carga estática. Entonces quedaría como el valor que se obtiene a partir de la siguiente tabla. Esta es la tabla de la que estoy explicando. Esta fue la que escogimos, se recortó en la biblioteca. Y entonces el factor de seguridad se puede obtener a partir de la siguiente ecuación. Esta es la ecuación. Y de esta ecuación partimos para cada elemento que tenemos. Entonces lo mismo que lo que hacemos acá, lo dividimos sobre 19.495 y eso nos da 14.290. Aquí se hace los mismos procedimientos y tenemos los mismos resultados. Bueno, no los mismos resultados, pero tenemos su diferencia de resultado, pero se hace por el mismo método. Tenemos en esta tabla los valores que calculamos anteriormente, y podemos resaltar que podemos observar que ningún elemento tiene un factor de seguridad menor a 3. Ojo, no hay necesidad de rediseñar ninguno de los elementos. Rediseñar. Entonces, decimos que ahora para los elementos en compresión nuevamente separamos los elementos de la tabla. En el módulo de la elasticidad del apéndice B de propiedades típicas de materiales, seleccionar con perfil de acero estructural A36 y encontramos el mínimo momento de inercia. Para encontrar el mínimo momento de inercia usaremos el teorema de los ejes de paralelos, esto de Steiner, para calcular el momento de inercia. Para un área compuesta hay que calcular el momento de inercia de cada una de sus áreas para luego sumarlos con respecto a sus ejes que muestran la siguiente imagen, que es esta imagen. Entonces, se procede a calcular nuestros ejes X que coinciden. Cabe recalcar que ambos coinciden, quiere decir que la distancia lleva a ser 0.
Entonces el momento de inercia es X. En el momento de inercia va a ser X. Y esto es lo que vamos a obtener. O sea, esto es como la fórmula. Según la tabla del apéndice C de las propiedades de perfiles laminados de acero, esto lo reemplazamos con los datos de la ecuación obtenida. Entonces esto es lo que nos va a dar. La ecuación se reemplaza. Vemos, se reemplaza aquí, se reemplaza. Y esto se va a convertir en esto. En el momento de inercia en el eje X quedará como en esta ecuación. Ahorita el momento de inercia en el momento de inercia de ella será esta. Nuevamente se hace lo mismo que en X, se reemplazará y se dejará igual. Aquí podemos visualizar que se reemplaza. Acá está, reemplaza y se puede calcular la ecuación de Euler. Usaremos el momento de inercia menor, que es en este caso la X. O sea, ¿cuál? Esta. Perdón. Sí, esta. Se usará para determinar o calcular el momento de inercia menor que sigue. Entonces usamos la siguiente ecuación, que es esta. El módulo de elasticidad es igual a 200 por 10 a 9 y dividiendo el resultado en 1000 obtenemos la carga crítica en cadena. Entonces aquí tenemos esto, que lo dividimos, nos da un resultado y aquí lo personalizamos. No. Ese es el resultado en el mismo para 2, 3 y 4. Visualizamos los resultados y aquí lo que se hace es una vez calculada la carga, calculamos el factor F.C de la fórmula. Esta es la misma fórmula que recordemos que lo puse aquí, la fórmula de la fuerza. No, perdón, la fórmula. Esto es como, sí, es como una fórmula. Y esta es la siguiente, esta es la fórmula de esto, Fc. Entonces en la siguiente tabla hacemos los resultados obtenidos, así que estos son los resultados obtenidos después de hacer el análisis de todo la unidad que hemos visto, todas las unidades que hemos visto hasta el día de hoy de materias. Entonces, gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga. Adiós.